Momento de inercia. Vamos a trabajar en esta figura para determinar momento de inercia de esta figura. Es una sola figura con respecto a ese punto origen. Eso es el objetivo, determinar el momento de inercia con respecto al eje horizontal X y al eje vertical Y, pero con respecto a este punto. Eso es el objetivo. Momento de inercia con respecto a este punto. Primer paso es calcular momento de inercia con respecto a su centroide con las ecuaciones que tenemos. Empecemos a trabajar con ese objetivo. Vamos a tener esta tablita, vamos a trabajar en esta tabla que vamos a apuntar los datos. Como tenemos una sola figura, aquí vamos a usar una sola fila para todos los datos, para determinar todos los datos. Entonces empezamos analizando esta figura. Nos fijamos primero en las ecuaciones. Las ecuaciones a utilizar serían estas que aparece ahí. Ahí está. Para esta figura tenemos, voy a recorrer un tantito, esta sería la figura, ya no hay más ecuaciones, esta sería la figura, es similar a esto. Y luego ahí están sus momentos de inercia con respecto a cada uno de los ejes, pero tomando en cuenta que los ejes pasan por el centroide de esa figura, por el centroide de esta figura. Entonces vamos a empezar. Primero, los primeros valores que debemos tener para obtener el área y todos los datos es el radio y el ángulo. El radio y el ángulo. Y eso es lo primero que vamos a calcular. Veamos la figura. ¿Cómo vamos a determinar el radio? El radio sería desde este punto hasta aquí. Todo esto sería radio, porque esto es una parte de un disco. Entonces, este radio es el mismo. Todo esto es el mismo radio, ¿no es cierto? Es como agarrar aquí, es como colocar la punta del compás y abrir el lápiz hasta aquí y hacer una circunferencia hasta aquí. Es esa porción. Entonces vamos a calcular el radio. ¿Cómo calculamos? Pues vamos a calcular de la siguiente manera. Tenemos rectángulos aquí, unos cuadrados. Vamos a tomar en cuenta de que cada cuadrado es un metro. Cada cuadrado es un metro. Entonces tenemos, para determinar este radio, por teorema de Pitágoras, tomando en cuenta los cuadros, 1, 2, 3, 4, 5 cuadros hasta aquí, y subimos 1, 2 cuadros hacia arriba. Fíjense, todo esto sería un triángulo rectángulo. Todo esto es radio, la hipotenusa sería radio, entonces vamos a determinar tomando en cuenta este triángulo. Todo este trayectoria es un triángulo rectángulo. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 al cuadrado por 2 al cuadrado. Eso sería el radio. Entonces vamos a empezar calculando el radio. Ya decía de que el radio es igual a la raíz cuadrada por Pitágoras de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es el radio. Introducimos a la calculadora esto, sería 5.3852 metros, tomando en cuenta de que cada cuadrito es un metro. Ahora debemos calcular el ángulo, pero este ángulo sería ¿cuál? Sería justo eso. Esto sería tita, solo eso sería tita. Así voy a colocar. Es en la mitad de estita. Es en la mitad de estita. Si es en la mitad de estita, entonces el ángulo que nos interesa de acuerdo a la fórmula es precisamente eso, porque es esa porcióncita que nos muestra. Entonces vamos a obtener ese ángulo. ¿Cómo vamos a obtener si tenemos un triángulo rectángulo en el que esta altura es conocida y la base es conocida? Sería tangente. Tangente es opuesto 2 sobre 5. Entonces vamos a calcular el ángulo. El ángulo θ es igual a arco tangente de opuesto es 2, adyacente es 5. Igual, introducimos a la calculadora, esto sería 21.8014 grados. Pero esto tenemos que convertir a radianes. ¿Cómo convertimos a radianes este ángulo que está en grados?
lo que vamos a hacer es multiplicar por pi y dividir entre 180. Entonces vamos a hacer 21.8014 por pi dividido entre 180. Y ese resultado es 0.3805. Vamos a tratar de trabajar siempre con 4 decimales para no perder muchos decimales. Esto sería en radianes, mientras este otro es en grados sexagesimales. Este valor que estamos viendo, 21.8014, es grados sexagesimales. Y este otro, 0.3805, es en radianes, este mismo ángulo. Entonces ya tenemos el ángulo y el radio. Una vez que se tenga el ángulo y el radio, lo que debemos hacer es calcular el área. El área, de acuerdo a la fórmula que tenemos, es θ por r al cuadrado. Vamos a obtener eso. Área es igual a θ ángulo por r al cuadrado. Ahora observen, cuando un ángulo multiplicamos por una cantidad real o por un número, el ángulo debe estar siempre en radianes. Entonces vamos a tener θ es en radianes 0.3805. 0.3805 radianes multiplicado por radio al cuadrado. Eso es 5.3852 metros al cuadrado. Y ese resultado del área es 11.0346 metros cuadrados. Esto sería el área. Entonces ahí está. Si desean pueden colocar aquí. Sería 11.0346. Eso sería el radio. Ahora vamos a calcular la coordenada en X. La coordenada en X sería lo siguiente. Con respecto a su centroide, X centroide es la que vamos a calcular. Lo que tenemos que hacer es calcular ese valor, la distancia desde este punto hasta aquí, hasta el punto D, porque esto es su centroide de esta figura. ¿Cuánto es esta distancia? A primera vista sería 1, 2, 3 puntos y algo, ¿no es cierto? 3.5, 3 puntos, es por ahí. Pero tenemos que calcular con una ecuación desde aquí, estamos calculando, desde este punto hasta ahí. ¿Cómo calculamos con la ecuación? Aquí nos dice que esa distancia desde el origen, desde aquí hasta el centroide es 2r seno de θ sobre 3θ. Entonces vamos a colocar eso. Sería 2r. Además, fíjense, ya voy a anotar eso. Sería 2r por seno de θ. Todo esto partido por 3θ. Eso dice en el formulario. 3θ. Ahora observamos de nuevo la figura. Ahí está. Eso sería esta distancia desde aquí hasta el centroide. Desde el vértice, desde el punto, desde el origen, ¿no es cierto? Pero para que sea desde el origen de coordenadas, de toda la coordenada, entonces tenemos que sumar esta distancia. Tenemos que sumar esta distancia. Toda esa distancia. Toda esa distancia. Tenemos que sumar esta distancia para ubicar su centroide de esta figura. Desde aquí, desde el eje, más 1. Colocamos más 1. Igual, esto es 4a punto 5042 metros. Ahora fíjense qué valor reemplazamos aquí. Van a reemplazar, si la calculadora está en DEC, aquí colocan en grados, sería así. Igual voy a reemplazar 2 por R, R es 5, ahí está el radio, 5.3
852 metros por seno de, si la calculadora está en DEC, entonces colocamos 21.8014. Todo esto dividido entre 3 tita. Aquí es número. Para multiplicar con números, sí o sí debe estar en radianes. Entonces colocamos por 0.3805. Igual ese resultado es esto, 4.5042. Es ese resultado. Entonces colocamos su coordenada en X es 4, 4.5042, esto en metros. Pero nos fijamos para determinar su coordenada en vertical. Esta sería su coordenada en vertical hasta aquí 1, hasta aquí es 2. A simple vista la mitad está en 2, entonces su coordenada vertical sería igual a 2. Su coordenada vertical sería igual a 2. ¿Ya? Esto sería la distancia. Ahora vamos a determinar un momento de inercia con respecto al eje X. Un momento de inercia con respecto al eje X, porque ya tenemos todo esto. Nos fijamos en el formulario. Momento de inercia con respecto al eje X es todo eso. Sería 1/4 o r a la cuarta sobre 4 por tita menos 1/2 de seno de 2 veces tita. Eso sería momento de inercia en X. Entonces, colocamos este valor y vamos a transcribir la ecuación. Momento de inercia con respecto al eje X que pasa por su centroide es igual a r a la cuarta sobre 4. Esto multiplicamos por tita menos 1/2 de seno de 2 tita. Esto sería momento de inercia en eje X. Reemplazamos valores. R es 5.3852 a la cuarta sobre 4 por tita debe estar siempre en radianes si no hay función trigonométrica. Aquí no hay función trigonométrica. Entonces debe estar ahí 0.3805, que es esto, menos 1/2 de seno de 2 veces tita, 2 por 21.8014. Seno de toda esa cantidad, el resultado es 7.5003 metros a la cuarta, r a la cuarta, metros a la cuarta. Esto sería su momento de inercia en eje X o con respecto al eje X. Apuntamos, sería 7.5003. Ahora vamos a calcular su momento de inercia con respecto al eje Y. Momento de inercia con respecto al eje Y es igual, nos fijamos, formulario con respecto al eje Y es r a la cuarta seno de tita sobre 4 por tita sobre seno de tita más coseno de tita menos 16 seno de tita sobre 9 tita. No es 90, es 9 tita. Eso es lo que debemos transcribir aquí. Entonces, para calcular su momento de inercia con respecto a su coordenada del centroide, es igual a r a la cuarta por seno de tita. Todo esto partido por 4. Y eso multiplicamos por tita sobre seno de tita más coseno de tita menos 16
seno de tita partido por 9 tita. Por 9 tita. Todo esto cerramos paréntesis. Igual. Ahora, algunas aclaraciones. Aquí el radio sería 5.3852, seno de tita. Si la calculadora está en DEC, el ángulo debe ser 21,8014 sobre 4. Tita siempre en radianes porque aquí no hay función trigonométrica. Sería 0,3805 partido por seno de 21,8014 por coseno de 21.8014 menos 16 por seno de 21.8014 partido por 9 multiplicado por, aquí a un número está multiplicando el ángulo, entonces también debe estar en radianes, 0,3805. El resultado es igual a 17.0064 metros a la cuarta. Metros a la cuarta. Momento de inercia es metros a la cuarta. Apuntamos aquí, sería 17.0064 metros a la cuarta. Ya tenemos momento de inercia en X, momento de inercia en Y. Ahora nos toca calcular distancia. X, distancia Y. ¿Qué distancias son estos? Estas distancias hay que tomar en cuenta siempre cómo los vamos a trabajarlo. En Y sería esta distancia. Y siempre es vertical, entonces esa distancia sería todo esto. Esto sería distancia Y. Eso sería distancia Y. Ahora, ¿cuál sería la distancia X? Sería desde aquí hasta ese punto. ¿Ya? Esto es distancia X. Y esto es distancia Y. Esta es distancia X. O sea, la distancia Y siempre es la vertical. Con respecto, esto es lo que quiero que quede claro porque nos va a servir mucho esto, es con respecto al eje donde queremos determinar el momento de inercia. Ahora lo que acabamos de calcular es momento de inercia con respecto a su centroide, con respecto a este punto. Lo que queremos calcular, nuestro objetivo es calcular el momento de inercia con respecto a este punto, tanto vertical y horizontal. Entonces, distancia es precisamente desde esa línea. Aquí trazamos eje de coordenadas, ahí está, vertical y horizontal. Esta distancia desde el eje horizontal hasta el punto, distancia vertical, desde el eje horizontal, este es el eje horizontal, desde ese eje horizontal hasta ese punto, es esa distancia la vertical. Y la horizontal es toda esta distancia. Toda esta distancia. Tenemos que calcular, pero en este caso, como está en el origen, sería toda esta distancia menos 0, porque el origen es 0. En este caso sería toda distancia 2, distancia vertical 2, menos 0 también, porque está en el origen, pero no siempre sale así. En este caso sí. Entonces, calculamos esta distancia es 2, esto otro también ya tenemos calculado. Se repite porque estamos restando menos 0. Si estamos restando menos 0, aquí vamos a tener distancia, es el mismo, 4.5042. Y en este caso sería 2 la misma distancia. Ahora sí, recién vamos a calcular momento de inercia aplicando teorema de Steiner. Y eso dice así, que el momento de inercia con respecto a un punto cualesquiera, P voy a colocar con respecto a un punto cualesquiera, es igual al momento de inercia con respecto al centroide de cada una de las figuras, o centro de gravedad, en este caso centroide, más el área de la figura multiplicado por la distancia al cuadrado, multiplicado por la distancia al cuadrado. Eso dice teorema de Steiner. Eso dice teorema de Steiner. Vamos a aplicar esta ecuación para calcular momento de inercia. ¿Por qué?
momento de inercia vamos a calcular, reitero, por enésima vez, los momentos de inercia que acabamos de calcular, esto con respecto al eje X y este otro con respecto al eje Y, son momentos de inercia en relación a este eje que pasa por el centroide, o sea, el eje horizontal pasa por aquí y el eje vertical pasa por ahí, entonces sería con respecto a este eje, a este punto. Si tomamos en cuenta el eje horizontal, entonces trataría de girar con respecto a este eje. Si trabajamos con respecto al eje vertical, entonces trataría de girar con respecto a ese eje. Entonces, esto sería el momento de inercia. Ahora lo que queremos es saber cuánto será el momento de inercia con respecto a ese eje. Entonces, ese cuerpo va a girar alrededor de este eje, o tratar de girar alrededor de este eje horizontal. Con respecto al eje vertical, a este eje. Entonces, la distancia sería todo esto y todo esto. Vamos a trabajar eso. Vamos a calcular momento de inercia con respecto al eje X en relación a ese punto. ¿Y dónde está ese punto? Ese punto está aquí. Entonces, momento de inercia sería esto. Si vamos a trabajar con respecto al eje horizontal que gire, la distancia que les separa este eje y el centroide de la figura es la distancia vertical. Para el eje X trabajamos con distancia vertical. Si vamos a calcular momento de inercia con respecto al eje vertical Y, la distancia es X, mira, la distancia que les separa entre el eje donde queremos calcular el momento de inercia y el punto centroide es la distancia horizontal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Sería igual al momento de inercia con respecto a su centroide más el área de esta figura multiplicado por la distancia vertical al cuadrado. Entonces calculamos eso. Momento de inercia con respecto al eje horizontal. Tenemos ahí está. Es 7.5003 metros a la cuarta. Más el área es, ahí está, el área es 11.03. 11.0346. Eso sería el área metros al cuadrado por la distancia al cuadrado. En este caso, la distancia horizontal, la distancia que nos separa este eje vertical con este punto es 4.5042. 4.5042. Y esta distancia es al cuadrado porque nos dice así. Igual, este resultado, tomando en cuenta momento de inercia y la distancia sería 51.6387 metros a la cuarta. Eso en eje X. En eje Y sería momento de inercia con respecto a ese punto es igual al momento de inercia en relación al eje Y que pasa por el centroide de la figura más el área de la figura por distancia X. Reitero, la distancia es esto. O sea, estamos determinando el momento de inercia con respecto a este eje y la distancia que les separa entre el centroide de la figura y el eje es esta distancia horizontal. Y eso es lo que tenemos que apuntar, distancia horizontal al cuadrado. Eso es igual, el momento de inercia vertical es 17.0064 metros a la cuarta, más área tenemos ahí está, 11.0346 metros cuadrados por la distancia horizontal. Distancia horizontal, nos fijamos. Distancia horizontal es 4.
4 es distancia horizontal, punto 50, 42 al cuadrado, igual, este resultado es 240.8744 metros a la cuarta. Aquí hay un pequeño error. Vamos a rectificar eso. Esta distancia es la vertical. Esta distancia es la vertical, distancia vertical. Y nos fijamos ahí, distancia vertical es 2. Distancia vertical es 2 en la figura. Nos fijamos desde aquí hasta aquí es 1. 2 es la distancia vertical. Entonces colocamos aquí por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Y el resultado es, eso está bien, 51.6387. Este resultado también. Entonces, estos serían los momentos de inercia. Momentos de inercia con respecto a este eje. A este eje.